Los hombres emergieron del calor y del mundo más allá de la alambrada, para adentrarse en un frío que no era de la naturaleza. Un frío limpio y silencioso que habitaba en el hormigón y el acero de la instalación, con el aire purificado y un sabor a ozono. Caminaron por pasillos que zumbaban con una luz sin color, y sus botas no hacían ruido sobre los suelos pulidos. Eran soldados, rangers del 75º y hombres adscritos, hombres que conocían el polvo de países lejanos y la violencia que florecía en la noche. Este lugar era diferente. Era la antítesis del mundo vivo. Aquí solo existían el frío, el silencio y el peso de las cámaras que observaban desde los techos, como los ojos de dioses muertos. Llevaban sus vidas en bolsas de lona y sus rostros eran duras máscaras talladas por la disciplina. Pasaron junto a hombres de traje oscuro que permanecían inmóviles contra las paredes. Los hombres de traje estaban despojados de toda expresión. Los soldados miraban a través de ellos. Los hombres de traje eran parte del muro, de forma humana y grises. En una sala al final de un largo pasillo, un hombre los esperaba. Estaba de pie frente a una pantalla en blanco, vestido con un traje del color de las paredes. Les dio su nombre. Dr. Aris Thorne, una herramienta para ser usada y descartada. Representaba al sector de iniciativas estratégicas, y las palabras eran un escudo corporativo, diseñado para carecer de significado. Se refirió a ellos como activos, como especialistas, contratados para una tarea de naturaleza singular. Sus ojos eran fríos y se movían sobre sus rostros como la herramienta de un topógrafo. Sullivan lo observó y catalogó las delaciones del hombre. El temblor en su mano izquierda cuando mencionó el dinero. La forma en que su mirada nunca se posaba en un solo hombre por más de un segundo. Thorne era un vendedor. Los mejores vendedores nunca se creen su propia perorata. La misión, dijo, era una prueba de campo. Una prueba de nuevos sistemas. Protección individual. Reconocimiento. Contra una fuerza oponente de alta tecnología. La fuerza oponente era un cuadro de mercenarios, financiado por una potencia rival, equipados con sistemas experimentales de camuflaje y sensores. La mentira era fluida y practicada. Llamó a la unidad vanguardia. Su tarea era insertarse en el área operacional para rastrear y neutralizar a esta fuerza. La palabra quedó suspendida en el aire estéril. Neutralizar. Una palabra limpia para un negocio sucio. Les mostró imágenes en la pantalla. Una isla. Una de las Aleutianas. Un lugar llamado Instalación Garra de Oso en los mapas. Pero el nombre era una mentira como todos los demás nombres. La isla era una propiedad privada del sector. Bosque denso y roca y los restos esqueléticos de estructuras de la Guerra Fría oxidándose en la tierra. El perímetro estaría sellado. Guerra electrónica. Sin comunicaciones de entrada o salida. Estarían solos. Un laboratorio perfecto. El sargento mayor habló. Alex Sullivan, líder de sus hombres. Miró las imágenes en la pantalla. Sus preguntas eran directas y duras, y cortaban la suave palabrería del doctor. Reglas de enfrentamiento, dijo. Procedimientos de evacuación de bajas. Las capacidades del enemigo. Preguntó si había civiles en la isla, y el doctor dijo que no. Ausentes. La palabra fue clínica. Para cada pregunta, el doctor tenía una respuesta que era a la vez correcta y una mentira. Seguía repitiendo una frase. Su tarea es adaptarse y neutralizar. Luego vino el dinero. El doctor mencionó una cifra de 7 dígitos para cada hombre. Pago tras la finalización exitosa. La cifra se asentó en la sala, algo pesado. Era un peso que presionaba el silencio de los hombres. Una razón para ignorar la frialdad en los ojos del doctor y la anomalía del lugar. Para Sullivan, era una salida. Un futuro para su familia comprado con una última caminata en la oscuridad. Para los otros, eran otras cosas. Una nueva vida. Borrón y cuenta nueva. Para Ramírez, la universidad para sus hijos. Para Tanaka, una deuda de honor. Era un precio por las partes de sí mismos perdidas en otras guerras.
Miraron los contratos sobre la mesa y no hablaron. Antes de que salieran de la sala, el doctor dijo una última cosa. Los miró a cada uno y su rostro era una máscara de plácido desinterés. La fuerza oponente no intentará hacerlos prisioneros, dijo. No se adhieren a ninguna convención conocida. Su único objetivo es su exterminio. Actúen en consecuencia. Lo dijo como si diera un informe meteorológico. Las palabras lo siguieron fuera de la sala, por el pasillo zumbante y hasta el vientre de una aeronave que esperaba en la oscuridad. Un sacramento de sangre a cambio de un precio. Un pacto hecho en una sala fría bajo los ojos impasibles de las cámaras. La única verdad en la sala era la cifra. Fueron llevados a una armería como ninguna que hubieran conocido. El aire era fresco y olía a aceite y metal nuevo, y a un leve olor antiséptico. Unos operarios les ajustaron ligeros armazones exoesqueléticos. El nombre que usaban no significaba nada para los hombres. Los armazones no eran para la fuerza, sino para la resistencia. Una geometría negra de aleación y cableado se asentó en sus hombros y caderas, y tomó el peso de su blindaje y su munición y sus vidas, y lo convirtió en nada. El armazón era un parásito de aleación y miómero, que se alimentaba de la fatiga del hombre, desviando la carga hacia su propia maquinaria silenciosa. Se movieron con los armazones y el peso había desaparecido. Sintieron una extraña ligereza. Ya eran fantasmas, liberados de peso para la matanza. El movimiento sin esfuerzo era anómalo. Se suponía que la guerra debía ser pesada. Los fusiles eran nuevos. Fusiles automáticos de fabricación alemana con miras inteligentes integradas en los armazones. Las miras pintaban el mundo con números y líneas, corrigiendo el viento y la distancia, enviando datos a las pantallas dentro de sus cascos. A un hombre llamado David Chen, apodado Titán, le dieron una ametralladora de escuadrón modernizada. Una pesada cosa de acero negro alimentada por cinta, unida a una plataforma estabilizadora en su armazón. La sostuvo, y su peso fue un consuelo familiar contra la extraña ligereza. Realizó un diagnóstico. El arma cicló con un sonido demasiado limpio, demasiado preciso. Era un instrumento de laboratorio diseñado para matar. Él era el ancla, el rompedor de cargas. Los cascos eran la clave. Los operarios tenían una designación para ellos, pero a los hombres no les importaba. Veían en la noche y en el calor, y en un espectro de campos electromagnéticos que dejarían al descubierto las obras ocultas del enemigo. La especialista en comunicaciones era una mujer. Sargento de primera clase, Eva Rostovsky. Oráculo. Le dieron el control de los drones de reconocimiento, pequeñas máquinas parecidas a insectos, y un conjunto portátil de equipo de guerra electrónica. Tocó los controles, su rostro sombrío y concentrado. Sus dedos probaron el espectro electromagnético, una cosecha envenenada. Ella era los ojos y los oídos. A todos les colocaron monitores biométricos, pequeños discos fríos sobre su piel. El doctor lo había llamado una medida de seguridad, para monitorear su condición. Los monitores rastreaban sus latidos, su presión arterial y las mareas químicas de miedo y agresión que inundaban sus cuerpos. Oráculo veía los datos en su tableta táctica, un río de números de sus propios hombres, una representación digital de su coraje y su pavor. El río fluía también a otra parte. Fluía de vuelta al hombre frío del traje. No eran solo soldados, eran sujetos. Su miedo era una mercancía que debía ser medida. Les dieron otras cosas, generadores acústicos portátiles que podían susurrar o gritar, sensores de movimiento tácticos que escuchaban la tierra, luces químicas de un brillo cegador. Al médico, un sargento llamado Ben Carter, apodado Doc, le dieron un kit quirúrgico de increíble complejidad, un reluciente juego de herramientas para volver a armar a los hombres después de haber sido despedazados. Las herramientas brillaban bajo las luces blancas, prometiendo milagros que él esperaba no tener que realizar nunca. El vuelo fue en una aeronave de rotores basculantes, con sus insignias borradas con pintura.
El viaje fue silencioso. El silencio profesional de hombres que van a trabajar. La cabina estaba oscura, salvo por el resplandor rojo de las luces de combate. Revisaron su equipo. El clic de una hebilla, el roce de una correa, el acople de un cargador, los pequeños sonidos de preparación para un negocio violento. La vibración de la cubierta era un zumbido constante. Estaban abandonando el mundo de los hombres, suspendidos entre la mentira estéril de la instalación y la verdad hostil de la isla. Las cuerdas cayeron en un claro en el centro de la isla, un pequeño círculo de tierra húmeda rodeado por un muro de árboles negros. Descendieron por las cuerdas uno a uno hacia la oscuridad opresiva. El aire era pesado y frío y olía a tierra húmeda, a podredumbre y a algo antiguo y anómalo. Cuando el último hombre tocó el suelo, la aeronave de rotores basculantes se retiró. Sus motores un susurro que se desvanecía. Luego desapareció. El silencio que cayó fue absoluto, algo físico, una presión en los oídos. Oráculo miró su tableta. Su rostro era una máscara pálida a la luz verde de la pantalla. «Señor», dijo, su voz pequeña en la gran quietud. «Sin contacto con la base. El perímetro está interferido. Un bloqueo duro. Fuente poderosa. Estamos solos». Las palabras quedaron suspendidas allí y el bosque los observaba y no decía nada. Sullivan dio la orden y se pusieron en marcha. Una formación en cuña, abriéndose paso en la negrura del bosque. Se movían con la economía de la larga práctica, cada hombre una parte del todo, sus sectores de fuego superpuestos en una red de potencial letal. El suelo del bosque era una gruesa alfombra de agujas de pino y tierra húmeda. Era estéril. Ningún correteo de insectos, ningún movimiento furtivo de vida nocturna. Se dirigían a una torre de retransmisión abandonada en los mapas, un punto elevado desde el cual ver el terreno. Los armazones exoesqueléticos soportaban sus cargas en silencio, y los hombres se movían como espectros entre los árboles goteantes. Lo primero que notaron fue el silencio. No la ausencia de la aeronave, sino un silencio más profundo. Un silencio sepulcral. No había pájaros, ni insectos, ni el susurro de pequeños animales entre las hojas. El viento moría en el dosel de arriba. Era el silencio de una tumba, un mundo despojado de vida, y afectó los nervios de los hombres de una manera que la amenaza del fuego enemigo nunca había logrado. Esta no era una quietud natural. Era impuesta. Algo había espantado la vida de este lugar, o se la había comido. Era el silencio de un lugar que Dios había abandonado. Un lugar que nunca había conocido. El explorador lo vio primero. Kaito Tanaka. Sombra. Se movía por delante de la punta de la formación, un parpadeo en la oscuridad, y luego se detuvo. Levantó una mano. La columna se detuvo. Señaló el suelo a sus pies. Sullivan se adelantó, con el fusil preparado. Miró hacia abajo. En la tierra blanda había una huella. No era la marca de una bota militar. Era demasiado grande. El suelo estaba profundamente comprimido por algo de un peso increíble. Su forma era anómala, abierta y con garras, y la distancia hasta la siguiente huella era una zancada de más de 12 pies. Algo imposible. Sullivan se arrodilló. No tocó la huella. La anomalía de aquello era un nudo frío en sus entrañas, que las mentiras del doctor no podían disolver. Tanaka señaló hacia arriba, hacia los árboles. Sullivan siguió su gesto. Muy por encima de ellos, a 15 pies del suelo, gruesas ramas estaban partidas y rotas. No cortadas, sino destrozadas. Algo de gran peso y velocidad las había atravesado sin disminuir la marcha. Ningún oso de esta tierra, ninguna criatura de estas latitudes, podría hacer tal cosa. La leyenda del Dr. Thorne sobre mercenarios con equipo de alta tecnología se deshilachaba por los bordes. Era una tela delgada y algo terrible empujaba desde el otro lado. La voz de Oráculo llegó por las comunicaciones, un susurro ahogado dentro del casco de Sullivan. «Señor, estoy recibiendo extrañas fluctuaciones en el fondo electromagnético. No son interferencias.
picos cortos y caóticos. Son señales fantasma. No puedo localizar una fuente. Su dron de reconocimiento perdió la señal cuando lo elevó por encima de la línea de los árboles. El aire mismo era hostil. Sullivan reunió a sus sargentos superiores en un círculo cerrado. Permanecieron en el aplastante silencio del bosque muerto y se miraron unos a otros. Las miradas en sus rostros decían lo que sus voces no decían. El informe de la misión era ficción. La leyenda era una mentira. Los mercenarios no dejaban huellas como estas. No rompían las ramas altas de los árboles. Esto era otra cosa. Dio la orden. Aumenten la vigilancia. Cambien a visión térmica. Todas las unidades. El mundo se disolvió de un tono verde nocturno a un monocromo de blanco y negro. Un mundo de calor y frío. Fue Titán quien lo vio. David Chen. Estaba escaneando su sector, la pesada ametralladora de escuadrón sobre su bípode. En la lejana periferia de su visión, un parpadeo de movimiento. Giró el arma, pero no había nada allí. Reprodujo los últimos segundos de la grabación de su casco. Allí, una forma moviéndose entre los árboles. No era blanca. Un ser vivo era blanco en la mira térmica. Esto era frío, una mancha de oscuridad más fría que el aire circundante. Un vacío en movimiento. Estuvo allí por un momento y luego desapareció, tragado por el bosque. No lo informó. ¿Qué había que decir? Que había visto un fantasma, que había visto un trozo de la noche fría levantarse y caminar. Confiaba en sus ojos. Confiaba en su equipo. Pero lo que había visto desafiaba la lógica de ambos. Era una falla en el mundo, y se lo guardó para sí mismo. Siguió observando los árboles. El silencio oprimía. A medida que la luz fallaba, la poca que se filtraba a través del dosel, Sullivan ordenó un alto. Eligió una elevación del terreno que ofrecía campos de tiro despejados. Un campamento temporal. Un perímetro defensivo. Colocaron sus trampas para hombres, no para fantasmas. Los hombres trabajaron con una eficiencia silenciosa. Su entrenamiento una muralla contra el pavor creciente. Desplegaron sensores sísmicos en un amplio círculo y conectaron bengalas de señuelo a las aproximaciones. La familiaridad de las tareas era un pequeño consuelo, un ritual para ahuyentar lo desconocido. Eran profesionales. Se estaban preparando para un enemigo humano, para tácticas conocidas. Se estaban preparando para la guerra equivocada. En la parte más profunda de la noche, cuando la oscuridad era un peso físico, un sensor en el flanco norte se activó. La voz de Oráculo fue un crujido agudo en sus oídos. Contacto. Lado norte. Su tableta mostraba la vista desde la cámara del casco del centinela. La vista no mostraba más que árboles oscuros, pero el sensor continuaba pulsando, registrando el rápido movimiento de un objeto pesado. Demasiado rápido para un hombre, demasiado deliberado para un animal. Desde la oscuridad absoluta, un borrón de movimiento explotó hacia la posición del centinela. Una forma que no era una forma, una mancha de velocidad contra la negrura. Hubo un sonido. No un disparo o una explosión. Fue el sonido de un costillar de res golpeando una tabla de carnicero. Una finalidad húmeda y percusiva que cortó la noche. El sonido de tela rasgándose y de carne separándose del hueso. El centinela fue arrojado hacia atrás 10 pies. Su cuerpo golpeó el suelo como un saco de grano húmedo. La señal de la cámara de su casco se convirtió en estática. Titán Chen reaccionó. Su entrenamiento era más profundo que el pensamiento. Abrió fuego con la ametralladora de escuadrón, un torrente de trazadoras rasgando la dirección del ataque. El rugido del arma era una blasfemia en el silencio sepulcral, una afirmación desesperada de la violencia humana contra algo que no era humano. El resto del escuadrón giró, formando un círculo de fuego, vertiendo ráfagas en las sombras. Los fogonazos de los cañones proyectaban sombras estroboscópicas y demoníacas contra los árboles. El enemigo no devolvió el fuego. No cargaron contra la tormenta de balas. Lucharon como una manada de lobos. Un ataque relámpago desde la oscuridad y luego una retirada inmediata.
Usaron su velocidad imposible y el terreno como armas. Desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando solo el trueno del arma de Chen resonando en la noche y el olor a metal caliente y sangre. El enfrentamiento duró menos de 30 segundos. Luego el silencio regresó, más profundo y terrible que antes, zumbando en sus oídos. Doc Carter corrió hacia el hombre caído. Los otros mantuvieron sus posiciones, escaneando la impenetrable oscuridad, los cañones de sus fusiles calientes. Doc se arrodilló sobre el cuerpo. Después de un momento levantó la vista, su rostro pálido a la luz de la lámpara de su casco. «Se ha ido», dijo. Solo eso. Su voz era hueca, despojada de su calma profesional. Sullivan fue hacia el cuerpo. El blindaje del hombre estaba destrozado. Profundos surcos paralelos estaban rasgados a través del chaleco balístico y a través de la carne y el hueso debajo. El blindaje no estaba perforado, estaba desmenuzado, pelado como la tapa de una lata. La placa de cerámica destinada a detener una bala de fusil estaba hecha añicos, agrietada por una fuerza monstruosa y contundente, pulverizada en un polvo blanco que se mezclaba con la sangre. Las heridas no eran de una bala o un cuchillo, eran de garras enormes y poderosas. Oráculo reprodujo la grabación del casco del hombre muerto. La ralentizó, fotograma a fotograma. En los últimos milisegundos antes del impacto, la cámara captó un atisbo del atacante. Era una silueta, alta, increíblemente delgada, con extremidades demasiado largas. Bajo la luz infrarroja de la cámara del casco, sus ojos brillaban con una luz opaca y muerta, como brasas frías. Sullivan miró fijamente la imagen congelada en la tableta, la prueba de la mentira, la forma de la cosa que les vendieron como un mercenario. Accionó su comunicador. Su voz era fría y dura como el hierro. «Esos no son hombres. Nos movemos. Ahora, déjenlo. Nos movemos ahora». Se movieron a través del bosque oscuro, una procesión sombría dejando atrás a sus muertos. Sullivan sabía que sus doctrinas eran inútiles. La defensa estática contra un enemigo tan rápido era un suicidio. Habían sido la presa, expuestos como cabras para un tigre. Tomó una decisión en el frío cálculo del mando. Se convertirían en los cazadores, se darían la vuelta y se enfrentarían a la cosa que los acechaba. Fue una elección nacida de la desesperación y del orgullo de un soldado profesional. Correr era morir lentamente. Luchar era morir con una oportunidad. La calma profesional que habían cultivado durante años se había desvanecido, barrida por 30 segundos de violencia imposible. Eran un sistema cerrado de violencia y pérdida, sellado del mundo. Los nudillos de Titán Chen estaban blancos sobre la empuñadura de su arma. Quería encontrar a las cosas que habían hecho esto. Devolver la violencia con la misma moneda. Hacer arder el bosque. Doc Carter, habiendo visto la carnicería, estaba en un estado de shock clínico. Su conocimiento médico no tenía un marco para esto. Era un médico medieval enfrentándose a una quemadura por radiación. Oráculo estaba en silencio, su mente corriendo, reproduciendo el ataque, analizando tácticas, buscando un patrón en el caos. Vivía en un mundo de datos, y los datos gritaban que estaban superados. «Son rápidos», dijo Sullivan por el comunicador, su voz un gruñido bajo. «Pero dejan huellas. Son fuertes, pero no usan armas de fuego. Cazan en manada, lo que significa que tienen patrones. Se comunican». Su plan era simple y brutal. Usarían a Sombra Tanaka como cebo. La fuerza principal establecería una zona de aniquilación. Una emboscada en forma de L, en un desfiladero estrecho. Doctrina clásica. Una solución de manual para un problema que no estaba en ningún manual. Era un plan nacido de la doctrina militar. Una respuesta a una amenaza conocida. Estaban tratando de meter al monstruo en una caja que ya había destrozado. Oráculo les dio su primera pista. Había estado analizando el audio de la grabación del hombre muerto. Justo antes del ataque, aisló un sonido. Un clic gutural de baja frecuencia.
Una serie de pulsos rápidos casi subliminales, enmascarados por el ruido ambiental. «Así es como hablan», dijo. Fue su primer atisbo del mundo del enemigo, su primera vulnerabilidad. Encontraron un barranco estrecho, una cicatriz en la tierra. Tanaka tomó una posición al descubierto en la boca del barranco, un objetivo deliberado. Fingió estar herido, un soldado solitario separado de su unidad. El grupo principal, liderado por Sullivan y Chen, se ocultó en las laderas de arriba con las armas apuntando a la zona de muerte. Esperaron. El bosque contuvo el aliento. El plan fue un fracaso. Las criaturas, a las que Sullivan ahora llamaba ecos por la forma en que desaparecían, no se dejaron engañar. No mordieron el anzuelo. Su oído, afinado más allá de la comprensión humana, detectó los sutiles sonidos de la fuerza principal. El raspado de una bota en la roca, el roce de una cantimplora, el diminuto zumbido de los exoesqueletos. El ataque no vino de frente, sino de los lados y desde arriba. Habían sido superados tácticamente, sus propias tácticas utilizadas para atraerlos a una trampa. La batalla fue un caos. Uno de los ecos, escondido en la ladera alta, emitió un sonido que era un arma, un chillido de alta frecuencia que sobrecargó los sistemas de audio de los cascos de los hombres y envió un pico de puro dolor a través de sus cráneos. Era una cuchilla de sonido que rasgó su concentración, revolviendo las sinapsis, convirtiendo el interior de sus cráneos en estática. El mundo se disolvió en ruido blanco y agonía. Estaban ensordecidos y desorientados. En ese momento de parálisis, los otros atacaron. Destellos de velocidad imposible desde las sombras, el ladrido de los fusiles automáticos, el rugido de la ametralladora de escuadrón de Chen. Otro hombre cayó, con la garganta arrancada antes de que pudiera gritar. El escuadrón se rompió. Lucharon para salir del barranco, disparando a ciegas, arrastrando a sus heridos, y corrieron. Ya no eran cazadores, eran carne, y la cacería había comenzado. Tanaka los guió. El explorador, la sombra. Su fracaso en la emboscada había afilado sus sentidos hasta el filo de una navaja. Guió a los restos maltrechos del escuadrón a través de la oscuridad opresiva, hacia el único santuario que había marcado en el mapa, un aserradero abandonado de una guerra librada por sus abuelos, un complejo de edificios de ladrillo y hormigón, una ruina esquelética que prometía refugio. Tropezaron entre los árboles, sus armazones exoesqueléticos una burla de su promesa anterior, el peso de su fracaso una carga que ninguna máquina podía aligerar. El aserradero era un cementerio de la industria, sus huesos de metal oxidándose bajo la lluvia. Un lugar adecuado para plantar cara. Contaron sus pérdidas en la seguridad de una ruinosa central eléctrica de ladrillo. 2 muertos. Su experto en demoliciones, un hombre llamado Ramírez, estaba gravemente herido. Un largo tajo en su costado manaba sangre sobre el suelo polvoriento. Doc Carter trabajaba sobre él. Su rostro una máscara sombría, pero la herida era profunda e impura. El acero de su moral estaba destrozado. Su equipo de alta tecnología, su entrenamiento superior, todo inútil contra la furia primigenia de los ecos. Ellos eran la fuerza oponente. Ellos eran los que estaban siendo puestos a prueba, y estaban fallando. La tensión, fuertemente contenida durante horas, se rompió. Titán Chen, su rostro una máscara de dolor e ira, golpeó con el puño un generador oxidado. Quería volver a salir, cazar, matar. Doc Carter, con las manos resbaladizas por la sangre de Ramírez, trató de calmarlo. Su voz era débil y tensa. No podemos luchar contra ellos ahí fuera, David. Es su mundo. No podemos. Oráculo estaba sentada aparte, su rostro iluminado por la fría luz de su tableta, sus dedos volando sobre la pantalla. No estaba entrando en pánico, estaba trabajando, estaba buscando un fallo en el diseño de su enemigo. Fue Sullivan quien los rescató del abismo, no gritó. Vio las grietas formándose en sus hombres, las fisuras de miedo y desesperación que los romperían.
llenó esas grietas con algo más duro que el miedo. Las llenó de odio. Su voz era tranquila y pesada como una piedra. «Seguimos las reglas», dijo. «Y ellos no. Éramos soldados. Y ellos eran cazadores. A partir de este momento dejamos de ser soldados». Miró a cada uno de ellos, sus ojos duros y claros. «Nos volvemos más listos. Nos volvemos más crueles. Nos volvemos más astutos». Los hizo hablar. Los obligó a drenar el veneno de su miedo en un pozo de lógica fría. Les hizo diseccionar al enemigo. Tanaka habló primero, su voz un susurro ronco. «No ven como nosotros. Escuchan. Reaccionan al movimiento. Si te quedas quieto eres una roca. Te ven, pero no te registran como una amenaza». Chen gruñó. «Le temen al fuego pesado. Rompen el contacto cuando es abrumador. No se lanzan contra el arma. Golpean y huyen». Doc Carter levantó la vista del hombre herido. Sus garras pueden rasgar el blindaje blando, pero las placas de cerámica aguantan. El impacto rompe los huesos debajo. Son fuertes, pero no infinitamente. Entonces Oráculo levantó la vista de su tableta. Sus ojos brillaban con un terrible descubrimiento. «Su chillido», dijo, «es un arma acústica, un pulso sónico enfocado. Eso significa que su oído es su mayor fortaleza y su mayor debilidad». Un nuevo plan se formó en las ruinas del antiguo, un plan desesperado y salvaje nacido de la certeza de sus propias muertes. No defenderían, no cazarían en el bosque, en el mundo del enemigo. Convertirían el aserradero en su mundo. Lo convertirían en una fortaleza, una zona de aniquilación, una trampa mortal diseñada por el ingenio desesperado del hombre, donde el intelecto y la tecnología humanos nivelarían el campo de juego contra la fuerza y la velocidad del enemigo. Esto ya no se trataba de reglas de enfrentamiento o parámetros de misión. Se trataba de convertir una jaula en un arma. Se convertirían en los arquitectos de su propia y sangrienta salvación. La misión había desaparecido. El contrato era humo. El Dr. Thorne y sus mentiras estaban a un mundo de distancia. Ahora solo había un objetivo: sobrevivir. Matar todo lo que no fuera humano en esta isla olvidada de Dios. Sullivan sabía que Thorne había mentido, que los había arrojado a esta picadora de carne como sujetos de prueba. Sabía que no iban a salir, no hasta que el experimento terminara. La única forma de terminar el experimento era ganar. Matar a todos los ecos y esperar a que el cuidador del zoológico viniera a ver lo que sus animales habían hecho. Trabajaron como hombres poseídos. El agotamiento y el miedo fueron consumidos por el frío fuego del propósito. Ya no eran soldados. Eran ingenieros de un tipo específico de infierno. Convirtieron el aserradero en una fortaleza, un monumento al rencor humano. Usaron los detritos de la industria muerta como sus ladrillos y mortero. Arrastraron pesadas piezas de maquinaria y enormes troncos y trozos de hormigón para atrincherar las puertas y ventanas. Dejaron solo unos pocos pasajes estrechos, canales cuidadosamente elegidos que canalizarían al enemigo hacia campos de tiro preestablecidos. Zonas de aniquilación. Fue un trabajo feo y brutal, sus manos en carne viva y sangrando, sus músculos gritando. Tenían explosivos, no muchos, pero suficientes. Minaron los accesos con sus minas Claymore restantes, cada una un abanico de 700 bolas de acero esperando una señal. Las colocaron cerca de superficies que reflejaran el sonido para magnificar la onda expansiva. Tendieron cables trampa por los pasillos interiores, conectándolos a detonadores y bengalas de señuelo. Todo el edificio se convirtió en un arma, una única y compleja máquina esperando ser activada. Sombra Tanaka encontró su nido. Trepó por el enrejado de hierro oxidado de una grúa pórtico, muy por debajo del techo de chapa ondulada de la nave de corte principal. La altura lo mareaba, pero la posición era perfecta. Desde allí tenía una vista dominante del espacio abierto más grande, la zona de aniquilación principal.
Preparó su fusil de francotirador de largo alcance y dispuso su munición. Se convirtió en parte del óxido y las sombras, un paciente ángel de la muerte. Su respiración lenta y constante. Su latido un tambor silencioso en la vasta quietud. Oráculo obró su propia magia oscura. Encontró el viejo sistema de megafonía del aserradero, una red de altavoces de bocina desgastados por la intemperie. Cortó y empalmó cables con la destreza de un cirujano, conectando el antiguo sistema a su tableta táctica y a sus generadores acústicos portátiles. Su trabajo fue una forma de nigromancia, resucitando al fantasma de la voz del aserradero de su tumba electrónica. Podía emitir cualquier sonido que eligiera, a cualquier volumen, a través de todos los altavoces del complejo. Estaba construyendo una bomba auditiva, un arma de exquisita crueldad para un enemigo que vivía por el sonido. Doc Carter estableció una pequeña estación de primeros auxilios en la habitación más defendible, un búnker de hormigón que una vez albergó los transformadores eléctricos principales. Acostó a Ramírez sobre un lecho de viejas lonas y atendió sus heridas, bombeándole antibióticos y analgésicos. Luego, con sombría determinación, fabricó nuevas armas. Encontró bidones de combustible diésel y aceite de máquina. Llenó botellas de vidrio y las atascó con trapos. Fuego. El arma más antigua contra el enemigo más primario. Carter trabajó con la concentración de un hombre que había visto lo que el enemigo hacía a la carne y al hueso, y había decidido que el fuego era la única respuesta apropiada. Sullivan era el director de esta orquesta de muerte. Se movía entre su gente, su voz baja y constante, coordinando sus esfuerzos, asignando posiciones, definiendo sectores de fuego y rutas de retirada. Como cebo, usaron la grabación de la voz de un hombre pidiendo ayuda, una patética y repetitiva súplica, que emitirían desde un altavoz colocado fuera de la puerta principal. Un canto de sirena para monstruos. El trabajo estaba hecho. Al caer la noche, una profunda quietud se asentó sobre el aserradero. La espera era la peor parte. Un silencio preñado de violencia. Los hombres tomaron sus posiciones, sus rostros sucios y demacrados en la oscuridad. Estaban exhaustos, maltratados, y eran menos en número, pero ya no eran presas. Eran un único instrumento unificado de destrucción. Se sentaron en el corazón oscuro de su fortaleza y esperaron a que la caza viniera a ellos. Se enfrentarían al enemigo en sus propios términos, en un mundo de su propia creación, un mundo de acero, fuego y odio. En la oscuridad de la noche, Oráculo presionó una tecla en su tableta. El cebo estaba activo. Una sola voz, pequeña y desesperada, resonó desde el altavoz exterior, un fantasma solitario en el opresivo silencio. «Ayúdenme. Que alguien me ayude». Durante mucho tiempo, no hubo más que el sonido de su propia respiración y el frenético latir de sus corazones. Entonces, los sensores sísmicos en la pantalla de Oráculo cobraron vida. 3, no, 4 contactos pesados moviéndose con propósito hacia el aserradero. Estaban llegando. El primer eco, el más grande del grupo, un líder claro, se deslizó a través de una brecha en la valla exterior. Se movía con una gracia líquida, una cosa de sombra y velocidad. Otros 2 lo siguieron. Eran cautelosos, olfateando el aire, sus cabezas girando mientras intentaban localizar la fuente de la voz. Eran inteligentes, estaban aprendiendo. Uno de ellos, moviéndose a lo largo del muro del edificio principal, enganchó un cable trampa casi demasiado fino para ser visto. La noche estalló en un rugido de fuego y acero. La mina Claymore era un dios mecánico de la venganza. Pronunciando su única palabra en un lenguaje de metralla, detonó con la fuerza de un trueno, destrozando a la criatura en una ruina roja y acribillando a su compañero con una tormenta de perdigones. El eco herido chilló, un sonido de agonía e ira, y una tercera criatura, ilesa, salió de la línea de árboles y cargó contra la brecha que la explosión había abierto en el muro.
Irrumpó en un estrecho pasillo de ladrillos donde Titán Chen estaba esperando. La ametralladora de escuadrón rugió, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. Un torrente de trazadoras martilleó a la criatura, haciéndola retroceder, atrapándola en la zona de aniquilación. La cosa era una tormenta de garras y dientes, pero el volumen de fuego era abrumador. Las balas rebotaban en las paredes de ladrillo, llenando el aire con esquirlas de mortero y el olor caliente a cordita. El eco herido, moviéndose con una velocidad desesperada, ignoró el tiroteo de abajo. Trepó por el exterior del edificio, sus garras encontrando agarre en la vieja obra de ladrillo. Su objetivo era evitar a Chen, atacar desde arriba, pero trepó directamente hacia la mira del fusil de francotirador de Tanaka. Desde su nido en la alta oscuridad, Sombra observó a la criatura a través de su mira térmica, un animal herido de negro frío contra el gris más cálido del muro. Apretó el gatillo. El pesado fusil se sacudió contra su hombro. El proyectil golpeó al eco en el centro de su masa y la criatura se desintegró, su mitad superior desapareciendo en un rocío de fluido oscuro y hueso destrozado. El líder, el más grande e inteligente de la manada, vio la trampa. Ignoró las entradas preparadas y en su lugar bajó el hombro y atravesó una sección de muro de ladrillo desmoronado, irrumpiendo en la nave de corte principal en una lluvia de polvo y escombros. Se quedó allí, una imponente silueta de proporciones antinaturales, su cabeza girando, sus ojos muertos, escaneando el cavernoso espacio. Sullivan y otro Ranger lo estaban esperando. «Ahora», dijo Sullivan en su comunicador. Los dedos de Oráculo danzaron sobre su pantalla. La trampa se había activado. Desde cada altavoz en la vasta sala, una ola de pura violencia sónica estalló. Era una cacofonía infernal. El chillido de alta frecuencia de los propios ecos, grabado y amplificado a un grado imposible, mezclado con el chirrido de sierras industriales y el sonido chirriante de metal contra metal. No era un sonido, era la aniquilación del sonido. El ruido del universo siendo desgarrado, enfocado en un único punto de agonía dentro del cráneo de la criatura. Para una criatura cuyo sentido principal era el oído, fue una agonía física más allá de toda comprensión. El líder eco se derrumbó en el suelo de hormigón, se retorcía y se debatía, sus manos de largos dedos apretadas contra los lados de su cabeza. Su arma más poderosa se había convertido en un instrumento de tortura exquisita. Estaba ciego, sordo y ahogándose en un mar de dolor. Su mundo había sido deshecho. Mientras la criatura convulsionaba en el suelo, Sullivan y su Ranger restante abrieron fuego. Sus fusiles automáticos escupieron llamas en la oscuridad, las balas trazando una línea a través de la espalda y el torso de la criatura. Las balas dieron en el blanco, desgarrando la carne, pero incluso en su agonía la vitalidad de la cosa era monstruosa. Estaba herida, sangrando por una docena de agujeros, pero no estaba muerta. Era una máquina de matar construida con un propósito, y su propósito final era matarlos a ellos. Con una última y desesperada oleada de furia primigenia, el líder eco se lanzó hacia adelante. Ignoró las balas, ignoró el dolor, todo su ser enfocado en un único acto de destrucción. Se arrojó hacia Sullivan. El otro Ranger se interpuso en su camino, disparando, y la criatura lo apartó de un manotazo como a una mosca. El hombre voló por el aire y golpeó un pilar de acero con un repugnante crujido de huesos rotos. Sullivan estaba solo con el monstruo. Disparó hasta que su fusil hizo clic, vacío. La criatura estaba sobre él, su aliento un fétido hedor a podredumbre y ozono, sus ojos muertos prometiendo un final brutal. Esto ya no era una batalla de tácticas y tecnología, era una cuestión de músculo y hueso, y la voluntad desesperada de ver el próximo amanecer. Sullivan esquivó una garra que lo habría destripado y retrocedió a trompicones, atrayendo a la bestia herida más profundamente entre la maquinaria. No luchó contra la fuerza de la criatura, luchó contra su impulso, volviendo su propia furia ciega contra ella.
La condujo hacia una vieja prensa hidráulica, una máquina masiva y silenciosa que una vez había triturado troncos hasta convertirlos en pulpa. Se lo jugó todo en un solo momento. Mientras el eco se preparaba para un último salto, Sullivan se arrojó a un lado, rodando sobre un lecho de astillas de madera y suciedad. Golpeó con la mano una gran palanca oxidada en el costado de la prensa. Hubo un gemido de sistemas hidráulicos antiguos, un siseo de aire presurizado, y la masiva placa de acero de la prensa comenzó a descender. El eco, atrapado a mitad de salto, miró hacia arriba justo cuando la placa bajaba. No gritó. Solo hubo un tremendo sonido húmedo y aplastante, mientras la máquina hacía su trabajo, prensando a la criatura hasta convertirla en una ruina informe de carne y hueso destrozado. El silencio que siguió fue absoluto. La batalla había terminado. La victoria era suya, pero el coste se contó en los momentos de calma que siguieron. El silencio de la victoria estaba lleno de los fantasmas de los hombres que habían pagado por ella. En su nido elevado, Sombra Tanaka estaba muerto. Un cuarto eco, moviéndose con un sigilo que había desafiado sus sentidos, había trepado por la estructura desde atrás y le había arrancado la garganta. Abajo, Doc Carter yacía muerto junto al hombre herido que había estado protegiendo. Había muerto defendiéndolo de esa misma cuarta criatura, que Chen finalmente había matado a costa de una grave herida en su propia pierna. Permanecían en la ruina, vencedores de una batalla que ya habían perdido. Llegó el amanecer, una luz pálida y gris filtrándose a través de las ventanas cubiertas de mugre del aserradero. 3 hombres quedaban vivos. El sargento mayor Sullivan, la sargento de primera clase Rostovsky y el artillero gravemente herido, Titán Chen. Se sentaron entre los escombros y los cuerpos de sus amigos y sus enemigos. Estaban vacíos, vaciados por la violencia. No hablaron. Entonces llegó un nuevo sonido, el familiar zumbido de rotores. La aeronave de rotores basculantes, su pintura del color del cielo matutino, se posó en el claro exterior. La rampa bajó, pero no fue un equipo médico lo que emergió. Fue un grupo de figuras con trajes de contención biológica blancos, sus rostros ocultos detrás de máscaras estériles. Y a la cabeza, tranquilo e inmaculado con su traje oscuro, estaba el doctor Aris Thorne. Caminó hacia la ruina del aserradero como si entrara en su propio laboratorio, con un portapapeles en la mano. Los hombres de los trajes blancos se movían con un propósito frío y científico. No eran soldados ni médicos, eran técnicos. No hablaron con los supervivientes. No ofrecieron ayuda ni consuelo. Pasaron junto a ellos como si fueran desechos orgánicos que se limpiarían más tarde. Instalaron luces y cámaras. Recogieron muestras de tejido de los cadáveres destrozados de los ecos, colocándolas en contenedores estériles. Fotografiaron los agujeros de bala en las paredes, las marcas de quemaduras de la Claymore, los lugares de descanso final de los Rangers muertos. Documentaron la escena no como un campo de batalla, sino como un conjunto de datos. Un experimento exitoso. No estaban aquí para rescatar, estaban aquí para recuperar. Sullivan, Rostovsky y Chen fueron conducidos de vuelta a la aeronave y trasladados a la base. Fueron llevados a la misma sala estéril donde había comenzado la misión. Sus heridas fueron tratadas por médicos silenciosos que llevaban las mismas expresiones vacías que los hombres de los trajes. Les dieron ropa limpia y comida que no comieron. Fueron mantenidos en aislamiento. El silencio de la sala, un espejo del silencio en sus propias almas. El doctor Thorne entró. Se veía como antes, intacto, imperturbable. No había compasión en su rostro, ni arrepentimiento en sus ojos. «Sargento mayor», dijo, su voz tan plana y estéril como la sala. «Felicidades. Usted y su equipo se desempeñaron brillantemente. Sus acciones excedieron todos nuestros modelos predictivos». Sullivan no dijo nada, solo observó al hombre. No sentía nada, ni ira, ni odio. Un vasto y frío vacío. No era un soldado.
Era un punto de datos en un gráfico de letalidad. Thorne continuó, su tono el de un profesor dando una conferencia. Sus datos son invaluables. Han expuesto vulnerabilidades críticas en los patrones de comportamiento de los sujetos quimera de subtipo, una dependencia excesiva de la agresión, una susceptibilidad a ataques acústicos coordinados, una incapacidad para contrarrestar la planificación táctica adaptativa. Esbozó una pequeña y seca sonrisa. Han demostrado por ahora que la experiencia humana todavía tiene una ventaja sobre su diseño. Habló de ellos no como hombres, sino como un catalizador. Un reactivo en una reacción química diseñada para producir un depredador más perfecto. Ahí estaba, la verdad. No mercenarios, no una fuerza oponente, sujetos, quimera. No habían sido contratados para probar equipo. Habían sido el grupo de control. Eran la piedra de afilar sobre la cual una nueva generación de armas sería afilada. Su propósito era luchar y morir. Y en su muerte, enseñar a sus asesinos a ser mejores. Eran el sangriento coste del progreso. Una enfermera entró. Se acercó a cada uno de ellos con una jeringa. Un análisis estándar postmisión, dijo, su voz desprovista de inflexión. Extrajo sangre del brazo de Sullivan. La aguja un pequeño y frío pinchazo. Thorne observó el proceso, sus ojos fijos en el vial de sangre rojo oscuro con una intensidad inquietante. Especialmente valioso, dijo, casi para sí mismo, fue su material genético. La capacidad para el pensamiento no lineal bajo coacción extrema es un rasgo raro, una predisposición que buscamos. Miró a Sullivan, un destello de genuino interés científico en sus fríos ojos. Nos aseguraremos de incorporar eso en la próxima iteración. Los dejaron allí, Sullivan, Rostovsky y Chen, los supervivientes. Sobre la mesa frente a Sullivan había un comprobante bancario, un trozo de papel con un número, el precio de su alma. Se miró sus propias manos, las manos de un soldado, un líder, un superviviente. Había ganado, había derrotado a los monstruos, pero su victoria, su experiencia, su astucia, la misma sangre en sus venas, la sangre en el vial, se convertiría en el plano para un monstruo mejor. No solo había luchado contra la bestia, había ayudado a crear a su sucesor. Miró el cheque. No era un pago, era un recibo. La prueba de una transacción en la que había vendido aquello mismo que lo había mantenido con vida. Se miró las manos, recogió el cheque. No había conciencia que lo royera. Solo estaba el hecho frío y duro del mundo y su lugar en él. Este era el precio. Estaba dispuesto a pagarlo. Ya lo había pagado.